sordera? ¿Escuchas una cosa por otra? ¿Subes el volumen de la radio o la televisión? Audifón tiene la solución, el primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Jorge Moscoso, almirante, se encuentra con nosotros, fue ministro de Defensa y por supuesto de lo que vamos a hablar es el tema Ecuador. Comentábamos durante la semana que el problema que está viviendo Ecuador no es reciente, se viene desde ya algunos años, donde la escalada de estas bandas delincuenciales cada vez tomaba más terreno. Y también es importante decir que es un problema que no se nos puede venir. Ya lo tenemos en el territorio peruano. Almirante, buenas noches, bienvenido a PBO. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Antes me gustaría revisar un tuit del jefe del gabinete, Alberto Otárola. Habla también seguridad, no específicamente sobre este tema, pero sí es importante darlo a conocer. Alberto Otárola dice, cumpliendo con el plan Perú Seguro, la policía da un importante golpe al crimen organizado al desarticular una gran red de extorsionadores. Se han intervenido a 300 personas, incautaron celulares, discos, laptops, entre otros equipos electrónicos. El mega operativo se realizó en Jesús María y Lince de manera simultánea gracias a una intensa labor de inteligencia de la policía. La seguridad de todos los peruanos y la recuperación de la economía son nuestros dos principales objetivos para el 2024. Seguimos avanzando. En la línea de lo que ha dicho Dina Boluarte también, me parece, se pretende, y no está mal en realidad, generar la sensación de que es la prioridad del gobierno, la seguridad ciudadana, pese a que pienso se han ensayado algunas medidas que no han dado resultados. Almirante Moscoso, ¿estamos para ensayos? Por supuesto que no. Y yo rescataría del tuit del señor Otárola, dentro de todo, una palabra que es clave y es inteligencia. Y esa es una de las capacidades que la policía debe de potenciar. Porque para poder tener resultados, evidentemente hay que hacer un buen análisis de inteligencia, un buen planeamiento y ejecutar las operaciones. Hemos seguido a lo largo de estos días lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en el Ecuador y nos debe llamar profundamente la atención. Recordaba ahora que venía al canal una frase de un autor italiano, Roberto Saviano, a raíz de estudios e investigaciones sobre el tráfico de cocaína. Y hay una frase que me quedó grabada, ¿no? Mira la cocaína y verás un polvo blanco. Mira a través de la cocaína y verás el mundo. Lo que estamos viendo en Ecuador es justamente eso. Es cómo las bandas transnacionales de narcotráfico han ocupado espacios, han infiltrado instituciones y están manifestando determinadas capacidades, poniendo al Estado en una situación tal que ha tenido, digamos, que asumir una posición fuerte y actuar en forma drástica. Entonces, esa realidad, como bien lo ha mencionado usted, es una realidad que no es ajena a nosotros. Tenemos áreas de nuestro país que conocemos, el Braen es una de ellas. Lamentablemente en la zona de Amazonía, especialmente en el río Putumayo y en la zona de Ramón Castilla, en el Bajo Amazonas, hay ya grandes extensiones de cultivo de coca. Solamente para mencionar un dato, el año 2016, estando jefe del Comando Conjunto, terminamos esa gestión con aproximadamente 40.000 hectáreas de hoja de coca registradas y el año pasado se ha llegado a casi 100.000. Ese crecimiento de hectáreas de hoja de coca es evidente que va orientado a la producción de cocaína, aproximadamente casi en 950 toneladas. Parte de esa producción, o una buena parte,
a través de las diferentes vías, principalmente la aérea y la fluvial, se orienta o se ha estado orientando a través del Ecuador, ¿no? Colombia, Ecuador, para salir hacia la zona del Pacífico y a los mercados. Fíjese, estaba viendo algunos datos hoy día, 1 kilo de cocaína en el Asia está entre $150.000 y $200.000. Entonces, hay un mercado de demanda que hace que esta actividad sea cada vez muchísimo más compleja, ¿no? Rentable para estos delincuentes y por lo tanto una amenaza para gobiernos de Latinoamérica que ha tenido respaldo, ¿no? Porque si hablamos del gobierno, por ejemplo, de Rafael Correa, si hablamos de gobiernos como por ejemplo de Gustavo Petro, dos gobiernos relacionados al narcotráfico, el hijo de Gustavo Petro va a pasar a juicio por un caso que tiene relación con el narcotráfico. Entonces va a ser muy difícil para la región realmente ser una muralla para este crimen organizado internacional. Se ha señalado desde Cancillería que se va a dialogar con países vecinos por los problemas de criminalidad. Por eso señalaba lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Bolivia, lo que ha ocurrido en Ecuador, como por ejemplo con el gobierno de Rafael Correa. La Cancillería programó una fecha ya para una reunión bilateral con ministros de diversos países encargados de la seguridad para combatir el crimen organizado transnacional, así se califica, y el encuentro será el próximo 21 de enero. Participará Ecuador, Bolivia, señores, Colombia y Perú. Por eso resaltaba justamente la presencia de los funcionarios de los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Colombia. ¿Qué opina usted? Bueno, lo he escuchado al embajador Gutiérrez, que es el secretario de la Comunidad Andina de Naciones, justamente manifestar esta convocatoria. Me parece interesante que parta del canciller peruano la iniciativa. Yo espero que esta reunión realmente genere resultados y esos resultados se traduzcan en medidas de cooperación y de acción que sean vinculantes. Esa es la clave, porque siempre hay esquemas de cooperación a todo nivel, pero el tema vinculante ya es un paso más en una relación, sobre todo cuando se esté enfrentando a organizaciones que tienen una gran capacidad, que utilizan la poca institucionalidad para infiltrarla, que corrompen a todo nivel y que otra característica es que son transnacionales, o sea que las fronteras para ellos simplemente son espacios donde uno utiliza un lado o el otro lado de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, la iniciativa me parece buena, pero esperemos que haya resultados que sean concretos y sobre todo que generen acciones vinculantes. Aquí realmente nos estamos jugando bastante, porque lo que se espera es que Ecuador controle, pero estas bandas tienen sobre todo el crimen organizado, tienen la capacidad de adecuarse al espacio y a las circunstancias y a las instituciones, dependiendo de cuán débil sean. Tenemos un espacio en nuestra Amazonía que es el eje de los ríos Napo-Putumayo, que lamentablemente, y podremos hablar mucho sobre ello, la ausencia del Estado ha permitido que poco a poco se vaya avanzando en la presencia de cultivos ilegales. Hoy, en el río Putumayo, en la zona del Alto Putumayo, entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana del día siguiente, no hay ninguna lancha que pueda circular y navegar, sino con autorización de las bandas criminales que controlan este espacio. Y eso de ninguna manera se puede permitir. Como si fuesen espacios liberados, ¿no?, de la fuerza coercitiva del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el sistema penitenciario de Ecuador? ¿Cómo es posible que la policía no pueda ingresar a esas cárceles sin riesgo a que puedan ser asesinados, secuestrados y tomados como rehenes, ¿no es cierto?
Tenemos una nota preparada al respecto y justamente lo que usted señala, este liderazgo del país respecto a enfrentar lo que ocurre en Ecuador. Lo vimos con el Grupo de Lima, fracasó el Grupo de Lima, ¿no? Recordemos en un contexto en que la migración venezolana hacia nuestro país era pues incontrolable. Esperemos que este liderazgo que hoy asume nuestro país sí tenga resultados, pero con medidas claras, con propuestas claras. La Embajada de Estados Unidos también anunció apoyo a Ecuador contra la criminalidad organizada. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. La ola de violencia y terrorismo que viene ocurriendo en Ecuador ha causado preocupación en el gobierno peruano y en la población. Y es que muchos se preguntan si algo similar a lo que ocurre en Ecuador podría suceder en nuestro país. El último 11 de enero, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, a través de su portavoz Matthew Miller, condenó los actos de violencia y terrorismo y anunció, además, que enviarán a altos funcionarios para combatir el crimen organizado en Ecuador. Para acelerar esta cooperación, altos funcionarios de los Estados Unidos visitarán el Ecuador en las próximas semanas para explorar con sus contrapartes ecuatorianas formas de colaborar más eficazmente para hacer frente a la amenaza que representan las organizaciones delictivas transnacionales. Estados Unidos abiertamente presenta un apoyo muy potente en términos políticos, económicos, militares, diplomáticos, antidrogas, de inteligencia y hasta policial y judicial al gobierno de Ecuador para enfrentar esta ola de crimen transnacional organizado. Es una muestra del músculo potente de los Estados Unidos, no solamente sobre Ecuador, y también sobre la región. Los atentados se producen luego de la fuga del peligroso delincuente Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a decretar el estado de excepción, movilizando al ejército. Míralo, se ve la... Pero al parecer eso no fue suficiente, ya que el efecto desencadenó en la toma de recintos penitenciarios, captura de rehenes, asesinatos, incendio de vehículos, toma de canales de televisión y la Universidad Nacional de Guayaquil, además de saqueos. Pero, ¿existe la posibilidad de que los delincuentes y terroristas ecuatorianos vengan al Perú? Los expertos señalan que, particularmente nuestro país, sería uno de los próximos destinos de la delincuencia ecuatoriana. Particularmente sobre el Perú, los efectos van a ser inevitables. O sea, el Perú no está fuera de la ecuación, ¿no? Y las mafias criminales que operan en el Ecuador, Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, mafias colombianas, mafias albanesas, mafias relacionadas con Cuba, con países del Asia, de Europa Oriental, van a tener que reconfigurar sus rutas de transporte, sus puntos de acopio, sus niveles de influencia para asegurar la continuidad del negocio. El gobierno de Ecuador ha identificado por lo menos 22 bandas criminales señaladas como terroristas. Ante la situación que se vive en dicho país, estas organizaciones buscarían otros lugares para seguir delinquiendo y, entre ellos, dicen los especialistas, se encuentra el Perú. Y además, el hecho de tener un sistema político liderado por políticos incompetentes, ineficientes y corruptos, ¿no? Con una policía debilitada, desmoralizada y unas fuerzas armadas débiles con reducidas capacidades, el Perú se convierte en el principal escenario para no solo proporcionar refugio, sino para que estas bandas transnacionales trasladen hacia el Perú
¿no?, los efectos de su organización que se van a ver afectados por la acción dura del gobierno ecuatoriano y el respaldo de los Estados Unidos. Si bien toda la región se vería afectada, el Perú sería el centro favorito de la delincuencia y el terrorismo ecuatoriano, pues la crisis política, económica, el poco apoyo a las Fuerzas Armadas y a la policía, así como los hechos de corrupción, hacen más atractivo la posibilidad de que los delincuentes ecuatorianos decidan seguir operando en nuestro país. El gobierno debe asegurar por todos los medios que el crimen organizado no tome ni asuma el control de las cárceles. Ese es el centro de gravedad. Digamos, porque en las cárceles se encuentra el liderazgo, la jefatura más potentes de las organizaciones criminales. Esa es la primera, digamos, ¿no? La segunda, digamos, incrementar las penas, incluso hasta cadena perpetua, para policías o militares que trabajen o faciliten el trabajo a las organizaciones criminales. Lo mismo para jueces o fiscales. Está en manos de nuestro gobierno que la delincuencia y el terrorismo ecuatoriano no llegue a nuestro país. Almirante Moscoso, ¿qué opina usted sobre esa denominación de conflicto armado interno que ocurre en Ecuador? Bueno, la normatividad de ese país ha sido, digamos, considerada para establecer esa denominación. Aquí he escuchado en los últimos días algunos comentarios de analistas respecto a la naturaleza, digamos, que se le da a un grupo que tiene, digamos, que es considerado por el Estado dentro de este esquema de conflicto armado interno. Para mí, este es un tema de crimen organizado en un nivel y una magnitud que evidentemente está poniendo a prueba el Estado. Ahora, lo que ha hecho el presidente ecuatoriano es utilizar las herramientas que tiene y bueno, claro, sobre esa base la actuando, figura ¿no? legal que tiene, ¿no? Claro. Pero él se ha referido claramente a esos delincuentes como terroristas. Así es. Y establece también, y ha explicado muy bien, que se trata de bandos, ¿no? Son ambos bandos los que están enfrentados también por el control, no solamente de territorio, sino también del negocio ilegal. También hemos escuchado a Daniel Noboa, pues, ponerle un estate quieto a Gustavo Petro, ¿no? A Rafael Correa, ¿no? Quienes de alguna manera fueron un respaldo político a este crimen que viene desde hace años trabajando, ¿no? Entre comillas, trabajando. Bien, ¿qué postura debe tomar el Ministerio de Defensa en nuestro país? Usted como exministro y conocedor además, porque ha sido presidente del Comando de las Fuerzas Armadas, ¿qué medidas debe tomar el gobierno? Bueno, en primer lugar, el Comando Conjunto debe estar ya realizando un planeamiento al mínimo nivel para establecer cuál es la situación y recomendar la decisión política más conveniente para luego efectuar los planes de operaciones. Hay que trabajar mirando la realidad principalmente en las fronteras. Hay una frontera, si hablamos de Ecuador solamente tenemos la zona de Tumbes, pero también hay otra frontera, hay otra parte de la frontera donde está la Cordillera del Cóndor, donde está Amazonas, donde está el río Napo, que ya lo hemos comentado. Explicado. Entonces, lo que tiene que hacer ahora el Ministerio de Defensa y en general el Estado es mirar los espacios de las fronteras que no están siendo atendidos adecuadamente. Hay una Comisión Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza que la preside Relaciones Exteriores, que es un buen espacio de diálogo, pero que lamentablemente no tiene ningún efecto vinculante al interior del Estado. Se aprueban estrategias de desarrollo e integración fronteriza, pero los presupuestos son los presupuestos que están asignados a cada gobierno regional o provincial y distrital, que son ejecutados no necesariamente con una naturaleza de articulación y sobre todo de resultados.
Esa es una mirada integral. Ahora, si hablamos específicamente de lo que debería ser desde mi punto de vista el comando conjunto, es inmediatamente mirar ese espacio, que es la zona del Putumayo, el Bajo Amazonas, y reorientar un dispositivo de capacidades militares para tomar el control, ¿no?, de ese territorio, regresar al estado normal donde los ciudadanos pueden desarrollar sus actividades, pero en paralelo, y aquí yo me dirijo al Premier, tiene que haber un presupuesto especial a través del esquema multisectorial para que se asigne ese presupuesto a esa zona. No es posible que tengamos 40 minutos en hora de vuelo de Iquitos al estrecho en el río Putumayo y más de 20 días por la vía fluvial. Imagínense. Mientras desde el año 1985 hay un trazo de una carretera entre el río Napo y el río Putumayo, que a propósito, entre comillas, hay diversos actores que no quieren que se culmine con esa obra. ¿Por qué? Porque ese es el espacio, desde mi punto de vista, que está siendo reservado para que en un futuro, cuando ocurra lo que estamos viendo, que se actúe sobre estas bandas, se oriente, digamos, esa presencia del ilícito en eso, lo que se está denominando como el nuevo Brian. Bueno, queda claro que la importancia de esa carretera, de ese trazo que usted menciona, nunca fue tomado en cuenta por los gobiernos que decidieron crear la interoceánica en nuestro país. No, yo creo que hubiese servido más para momentos como este. Y en todo caso, la última, 30 segundos. El ministro de Defensa tiene las cualidades políticas, no se trata aquí de un tema personal, para continuar al mando del MINDEF y afrontar esta situación, o tiene un perfil más de defensa civil, como varios le han recalcado y resaltado en el ministro. Yo creo que cada persona debe, desde su propia reflexión personal, profesional, evaluar sus cualidades, sus capacidades y ver si efectivamente llega un momento en que la etapa de gestión ya llegó. ¿Requiere un cambio? Yo creo que hay situaciones en las cuales esta es una de ellas. Podría ser una alternativa, claro. Buscar, digamos, a una persona con otro perfil. Y solamente para terminar, si me permite, entre otras cosas, siempre hay que mirar el nivel estratégico. La Marina, aquí si me permite, está impulsando ya de hace algunos años una propuesta, una política pública fluvial amazónica, justamente mirando el territorio de manera tal que alrededor de 1,5 millones de personas, luego que se implemente esta política, puedan acceder a los diversos servicios del Estado. Hay muchísimas cosas que podríamos conversar sobre Amazonía, pero solamente para terminar es que el Estado, el gobierno tiene que darse cuenta que lo que está pasando en Ecuador es bastante probable que nos ocurra aquí si no tomamos las medidas correspondientes. Muchísimas gracias, almirante Jorge Moscoso, por su presencia. El problema ya lo tenemos, con eso nos quedamos, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Muchísimas gracias. Encuentra los mejores precios y oportunidades del mercado. Cotiza ingresando a www.tunland.pe y sácale el máximo provecho a sus promociones solo por tiempo limitado. Gracias, Fotón, Tunland e Inca Power. Si estás buscando lo mejor en pickups, no lo pienses más. Tunland G7 y G9 de Fotón son las camionetas todoterreno ideales para tu flota, negocio o emprendimiento. Volvemos.